Bueno, buenas tardes. Estamos con la clase número 7 de impacto y riesgo ambiental. Vamos a hablar un poquito a continuar con esto de las energías renovables. Ya en la clase anterior habíamos aclarado los conceptos de energía, habíamos hablado un poco de energía, que era esa capacidad de producir un trabajo, y que esa energía, por ejemplo, se manifestaba de diferentes maneras en nuestra vida cotidiana, que podíamos obtener energía, por ejemplo, a partir de los alimentos y con eso realizar todas nuestras funciones vitales, ¿sí? La energía que utilizan nuestros músculos para generar nuestro propio movimiento a través de ese combustible que en el caso nuestro son los alimentos, ¿sí? Y después, por ejemplo, podíamos obtener energía de otra fuente, como por ejemplo a través de los combustibles fósiles, eh, para, en este caso, por ejemplo, poner en funcionamiento un motor, ¿sí? Eh, Hay una ley física que es la ley de conservación de la energía, que establece que dentro del universo siempre la energía se mantiene constante, ¿sí? Que la energía no puede crearse ni destruirse, simplemente se transforma. O sea, yo puedo tener un tipo de energía y transformarlo a través de algún proceso en otro tipo de energía y así aprovecharlo. Y así es, lo vemos, digamos, a menudo cuando decimos que el Sol es la principal fuente de energía eh, para la Tierra, porque hablamos de que recarga los depósitos naturales de energía. Por ejemplo, los combustibles fósiles que estuvimos viendo la clase pasada provienen de organismos que vivieron hace mucho tiempo, ¿sí? Sobre todo de restos marinos, tanto de algas y peces y demás. Y lo que es restos de algas, por ejemplo, o plantas, eh, utilizaron la energía del sol para generar fotosíntesis, para realizar el proceso de fotosíntesis y así generar su propio alimento, junto con las sales minerales, el dióxido de carbono y demás, y así poder autoabastecerse, autoalimentarse y eso obviamente generar la vida de ese organismo, ¿sí? Eh, entonces las energías siempre se transforman. Hoy, por ejemplo, bueno, hablamos un poquito de lo que es la energía del viento. Una de las energías renovables es la energía eólica o la energía producida a través del viento. Uno de los artefactos que se utilizan para poder captar esa energía y transformarla son los aerogeneradores, ¿sí? Aero viene de viento y generador justamente de generar otro tipo de energía a partir de lo que es la energía del viento. Esos aerogeneradores se emplazan, digamos, o se ubican en lo que se llaman los parques eólicos. O sea, son lugares o zonas geográficas donde corre continuamente el viento, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en lo que es la Patagonia, este, parques eólicos. Un aerogenerador, digamos, consta de una torre eh, que en la punta, en la cima, tiene, digamos, una serie de, como si fuese un ventilador gigante, hélices o aspas que giran, digamos, por acción del viento y ese movimiento pone en funcionamiento una turbina que genera, digamos, que transforma esa energía del viento en energía eléctrica, ¿sí? Como si fuese un dínamo gigante. En este caso tenemos una transferencia y una transformación de la energía. Podemos hablar de esa energía del viento, se transforma en energía cinética, energía de movimiento, cuando las aspas empiezan a girar, ¿sí? Y también en energía mecánica, porque está produciendo un movimiento. Y luego esa energía cinética y esa energía mecánica se transfieren a este generador de energía y este conversor de energía mecánica y energía cinética
en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se utiliza, por ejemplo, para encender algún artefacto eléctrico, para prender una bombilla de luz, etcétera. Obviamente, como energía renovable tiene su ventaja, que no es contaminante, que se puede aprovechar, digamos, eh, se puede utilizar los espacios de esos lugares geográficos, de esos terrenos donde se instalan los aerogeneradores sin generar mucho impacto ambiental, digamos, en la flora y la fauna, sí, e impacto visual, ¿sí? Porque cambia obviamente el paisaje en su estética, digamos, en su aspecto visual. Eh, Contaminación sonora no produciría mucho, más que el ruido ambiental. Y lo que sí por ahí, bueno, es que genera que en las noches, por ahí al no estar iluminado, hay aves que son nocturnas y quizás no ven, digamos, la instalación de esos aerogeneradores y a veces chocan, digamos, contra las hélices de esos artefactos, ¿sí? Entonces, sí genera un impacto ambiental. No son contaminantes, pero sí genera un impacto ambiental en este sentido, ¿sí? Eh, bueno, después eh, seguíamos un poco con la energía solar. Habíamos hablado de la energía del sol que se puede aprovechar también de dos maneras, ¿sí? A través de los paneles solares, lo que es la energía fotovoltaica y también lo que es los paneles solares, ¿sí? Y la energía termosolar, perdón. Entonces, los paneles solares son paneles de silicio que se ven como si fuesen estructuras generalmente rectangulares, espejadas, que se utilizan, puede ser en forma domiciliaria o también en lugares abiertos, zonas geográficas abiertas, donde se utiliza para convertir una mayor cantidad de energía solar en energía eléctrica y poder así abastecer eh, a una ciudad o un lugar urbano, ¿sí? En el caso de la instalación domiciliaria solamente sirve justamente para lo que es una casa, ¿sí? Por ejemplo, o un edificio también. En cambio, el termosolar lo que utiliza es ese calor, esa radiación electromagnética que viene del sol, pero para generar, digamos, calor dentro del ambiente, ¿sí? O para calentar agua o para utilizarlo como un recurso, digamos, térmico y no en este caso para electricidad. Entonces, la fotovoltaica lo que hace es transformar la energía radiante o la energía electromagnética del sol en energía eléctrica. Los dispositivos termosolares, termo viene de temperatura, lo que hacen es transformar o captar esa energía térmica y almacenarla para a veces calentar agua, ¿sí? Mantener agua caliente, pero también para calefaccionar lugares. Eso sería, por un lado, la diferencia entre esos dos tipos de energía, ¿sí? Bien, ahora yo les voy a mostrar después las imágenes que ustedes deben tener en los PDFs, si es que se puede. A ver, bueno, vamos a hacer así. Ya tengo que girar un poquito la cámara. Bien, a ver, ahí creo que deben estar viendo, ¿verdad? Bueno, vamos a subir un poquito. Esto es lo que ustedes tienen en su PDF. Acá. Esto es lo que yo les decía del aerogenerador, ¿sí? Consta de esta torre, que ustedes ven acá, ¿sí? Y los que son las aspas o las hélices, los que están marcados en rojo. Eso es lo que gira, digamos, al paso del viento. Esa energía del viento que hace mover esas aspas se transforma en una energía mecánica y una energía cinética. Donde hay movimiento hay energía cinética, ¿sí? Y como se activa un dispositivo mecánico, también hay energía mecánica. Y esa energía, tanto mecánica como cinética, lo que hace es, digamos, después transformarse en lo que es la energía eléctrica. Eso, digamos, es un modelo, ¿sí? Después, el aerogenerador sería esto, ¿no? Que ustedes ven ahí, ¿sí? Es una forma convencional. Eso, por ejemplo, es un parque eólico, ¿sí?
donde está emplazado todos los aerogeneradores en un lugar abierto donde corre el viento. ¿Cuál es por ahí una desventaja de esto también? Es que a veces los vientos o las corrientes aéreas no son constantes a veces o pueden fluctuar su dirección. Entonces puede ser que el rendimiento del aerogenerador disminuya. Porque para impulsar esas aspas se necesita, digamos, un mínimo de energía eólica que los ponga en movimiento. Bien, vamos a volver a la... Entonces esa, por ejemplo, sería una desventaja en lo que es la energía eólica. Después tenemos otro tipo de energías que son las energías aprovechadas por el agua. O sea, toda la energía que sea hidráulica. Pero vamos a hacer una diferenciación. Si bien la energía eléctrica proveniente del agua, toda la energía que tiene el agua, podemos denominarla energía hidráulica, pero vamos a hablar específicamente de energía hidráulica cuando provenga del río, de un río, por ejemplo, y energía mareomotriz o undimotriz, ¿sí? Cuando venga o provenga de el oleaje o las mareas en el mar. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar esta energía hidráulica en los ríos, por ejemplo? Es a través de la construcción de represas o embalses que lo que aprovechan es la corriente de agua para generar energía eléctrica. Entonces, ¿qué es una represa? Una represa, digamos, es una construcción que atraviesa el río de un costado a otro, ¿sí? Es una construcción transversal. Yo tengo el río que corre, digamos, en este sentido y transversalmente se construye la represa. Nosotros tenemos, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez hablar de Yacyretá, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, embalse en Río Tercero y demás. Entonces, lo que hace la represa es, por un lado, contener el cierto caudal de agua y luego hay una especie de compuerta que se abre cuando el caudal de agua es suficiente. Esa compuerta se abre y deja caer o descender de forma brusca, digamos, cierto caudal de agua, que lo que hace es también mover una especie de turbina, ¿sí? Que tiene obviamente unas hélices. Ese movimiento del agua pone en funcionamiento esas turbinas y a través de ese movimiento esa energía cinética del agua también se transforma en energía mecánica y esa turbina está conectada a un generador y después a un transformador que aumenta, digamos, el voltaje y permite que esa energía se transforme en energía eléctrica y pueda ser distribuida en un conglomerado urbano, por ejemplo. Entonces, ustedes también tienen acá en el PDF una ilustración de eso, que ahora lo vamos a mostrar, que sería esta, que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo tengo, digamos, el embalse donde está represada el agua, ¿sí? Donde se contiene el agua. Y en este lugar estaría la compuerta, que ahí está cerrada. Entonces, cuando la diferencia, digamos, esto tiene que haber una diferencia de altura, digamos, de donde viene el agua y hacia donde baja. Generalmente se coloca en el salto de un río. Entonces, acá se represa el agua a través de un embalse y cuando esta compuerta se abre, el agua cae con cierta, obviamente por un desnivel y con cierta fuerza, y lo que hace es generar el movimiento de esta turbina, de esta hélice, y esta hélice obviamente funciona también como generador y de ahí al transformador, ¿sí? Que aumenta lo que es, digamos, el voltaje, la tensión y genera energía eléctrica. ¿Está bien? Entonces tiene que darse también esta condición en el caso de los ríos, que haya un salto de agua, un desnivel, para poder aprovechar esa energía cinética
potencial gravitatoria del agua. Energía cinética, ¿por qué? Porque hay viento. Recuerden que donde hay movimiento, ¿sí? Se hablamos de energía cinética. Potencial, ¿por qué? En este caso es potencial porque hay diferencia de altura entre el nivel del agua en el embalse y luego cuando desciende en el cauce del río, ¿sí? Esa agua que está acumulada tiene energía potencial, o sea que puede ser aprovechable. Y gravitatoria porque justamente por el efecto de la gravedad y por el desnivel esa agua cae y hace mover la turbina generando transformando esa energía cinética en energía mecánica y luego también en energía eléctrica. Eso es por un lado. Acá tienen otro, por ejemplo, en el PDF, que tiene que ver, acá no hay un salto o un desnivel, ¿sí? Acá lo que se aprovecha es la corriente de agua que también mueve o hace funcionar turbinas que generan energía eléctrica, ¿sí? Pero nótese que acá no hay un desnivel como en el caso anterior. Bien, obviamente que esto también tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que no contamina, ¿sí? Es una energía totalmente ilimitada porque el agua siempre está fluyendo. Es un tipo de energía renovable, no contamina, pero sí genera, digamos, impactos ambientales o ciertos tipos de impactos ambientales. Por un lado, el impacto ambiental de la construcción, ese impacto visual, te puede afectar la topografía del lugar también porque a veces lo que se hace es inundar o represar agua en ciertos lugares donde antes no había esa cantidad de agua, entonces se puede generar ciertas inundaciones. Por otro lado, también altera un poco lo que es la sedimentación y la salinidad de las aguas y también lo que es la reproducción de los peces, porque los peces o los organismos que están en el agua también obviamente tienen su ciclo de reproducción y viajan o migran de un lugar a otro. Entonces tienen que permitir el traslado, el pasaje de los peces de un lugar a otro. Hay represas o centrales, esas represas que a veces lo tienen y otras que no. En general, estas represas también están asociadas a las centrales hidroeléctricas, que es las que generan la energía eléctrica o transforman la energía del agua en energía eléctrica. Bien, y después vamos a lo que son las energías mareomotrices, o sea, la energía que está presente en el agua del mar o del océano. Entonces, tenemos estos dos tipos, que está la mareomotriz y la undimotriz. Mareomotriz, como la palabra lo dice, mareo viene de marea, aprovecha la marea del mar. Habrán escuchado alguna vez hablar de marea alta, marea baja, que tiene que ver con el nivel del mar cerca de la zona costera, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la mareomotriz se aprovecha la diferencia de la marea, que generalmente se emplazan en lugares estratégicos, pero tiene que haber, digamos, como mínimo una cierta cantidad de metros para poder aprovechar esa energía potencial gravitatoria del agua para obtener o poder transformarla en energía eléctrica, que alrededor es de los 6 metros, 5 metros. Entonces, lo que se hace es, se forma o se construye una especie de dique. Entonces, cuando la marea sube, se abren las compuertas, el agua penetra o entra dentro del dique o desembalse y se la retiene. Cuando del otro lado, o sea, del lado del mar, la marea baja, vuelve a su nivel, digamos, normal, entonces esa compuerta, ese dique, se abre y se deja salir el agua. Obviamente que por donde sale el agua también hay una turbina conectada a un generador que transforma esa energía mecánica o esa energía cinética, mejor dicho, en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Entonces ustedes acá también tienen en el PDF un gráfico
que es este de acá. Entonces, acá tienen, por ejemplo, de este lado, ¿sí? De acá sería del lado del mar. Y de este lado sería la zona costera. Entonces, cuando viene la marea alta o sube la marea, el agua entra a través de esa compuerta hacia el dique. Acá vemos la turbina que está conectada al generador y después a la red eléctrica, ¿verdad? De una forma así simplificada. Entonces, el agua entra porque la marea está alta y luego, obviamente en un momento esto se cierra, esa compuerta se cierra, y cuando la marea baja, cuando la marea desciende, esa compuerta se abre y se deja salir el agua. Al salir el agua, la turbina, digamos, acciona y transforma esa energía cinética del agua en energía mecánica y luego en energía eléctrica. ¿Mm? Eso también, bueno, obviamente como todo proceso, no puedo cambiar la cámara, ahí está. Como todo proceso, obviamente, en esto de las energías renovables, no renovables, bueno, tiene sus ventajas, obviamente que es una energía limpia, no contamina, pero se puede aprovechar siempre el flujo de energía, o sea, es constante porque el agua y las mareas están en constante movimiento, sube y baja y demás, igual que en el río, que siempre el agua está eh, fluyendo en movimiento, pero por ejemplo, bueno, trae como consecuencia impacto ambiental porque obviamente hay que hacer una obra de ingeniería, hay que modificar el ambiente, cambia la salinización de un lado y del otro, ¿sí? En el caso de los ríos, por ejemplo, bueno, a veces hay épocas de sequía. Ustedes habrán visto en esta época, y creo que todavía sigue, en el caso del río Paraná, por ejemplo, que hubo una baja muy importante del nivel de agua, y eso afecta obviamente al funcionamiento de la represa. Al haber menos caudal de agua, las turbinas no rinden o el rendimiento eléctrico es mucho menor. Y obviamente si no hay agua, no hay ningún beneficio en eso porque no se produce energía eléctrica. Y después tenemos la energía undimotriz, que esa aprovecha las olas del mar, ¿sí? En el caso anterior habíamos visto que aprovechaba la diferencia de las mareas. En este caso, lo que se aprovecha es el oleaje, el movimiento ondulatorio de las olas, lo que hace es generar o transformar, digamos, esa energía cinética en energía eléctrica. Entonces van a ver que hay unos dispositivos bastante particulares para generar, digamos, la energía eléctrica. En este caso también van a ver en el PDF que ustedes tienen este gráfico, ¿sí? Y tienen como si fuera una boya grande, pero no es una boya, porque esto está anclado, las boyas flotan. Y tiene dos brazos, que obviamente tiene un dispositivo en los extremos que flota. Cuando el agua hace el movimiento de oleaje, de un lado se levanta, del otro lado baja, y cuando este sube, este baja, y ese movimiento ondulatorio acciona, digamos, hace mover o circular un líquido, un aceite que lubrica o pone en funcionamiento un motor hidráulico, que esa energía mecánica luego es traducida a un generador que lo transforma en energía eléctrica y así puede abastecer, por ejemplo, de energía eléctrica a zonas costeras, ¿sí? Eso lo que por ahí la desventaja es que no genera una gran cantidad de energía eléctrica. Alejandra pregunta, ¿qué es cinética? Cinética tiene que ver con movimiento. Cuando algo está en movimiento se dice que es energía cinética, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, bueno, tiene otros tipos de generadores de energía eléctrica. Hay unos que se llaman tipo serpiente, unos que son tipo boyas, como estos. Este es el que estábamos viendo recién, pero acá tiene una foto real, digamos, de cómo es. Entonces, estos son sistemas de energía, de dispositivos que transforman la energía cinética del agua en energía eléctrica. Bien.
Bueno, eh, ¿qué más? Después tenemos la energía geotérmica. Geo viene de tierra, ¿m? Y térmica viene de temperatura. Yo les había comentado en la clase pasada que la Tierra en su interior, lo que nosotros conocemos como el núcleo, es roca fundida, que lo vemos a través de las erupciones de los volcanes. Cuando un volcán entra en erupción, despide esa roca fundida y también despide generalmente gases y demás. Esa roca fundida, cuando se encuentra en el interior de la Tierra, la conocemos como magma. Y cuando sale al exterior, a través de la erupción de un volcán, la denominamos lava. ¿Mm? Ahora, ese calor contenido en el núcleo se transmite a las capas freáticas de la Tierra. En algunos lugares, no en todos los lugares, ¿no? Se tienen que dar algunas condiciones geológicas también. Entonces, ese calor se puede transmitir por convección o por conducción, asciende y calienta, digamos, las capas freáticas de la Tierra. Una capa freática es como un acuífero superficial, digamos. Entonces, ese calor se transmite a esas capas freáticas y eso puede ser aprovechado en una central geotérmica. A veces esos acuíferos superficiales, esas capas freáticas, cuando tienen suficiente cantidad de calor almacenado, bueno, se pueden apreciar como, por ejemplo, aguas termales. Nosotros tenemos aguas termales, por ejemplo, en Colón, ¿sí? Acá en la provincia de Entre Ríos tenemos las termas de Carué, en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos las termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Y a veces en algunos lugares se pueden apreciar como géiseres, o sea, como chorros de agua caliente. Hay un lugar muy tradicional en Estados Unidos, que es el Parque Nacional Yellowstone, por ejemplo, donde hay, digamos, ese tipo de actividad geotérmica. Entonces, ese calor del agua, que obviamente el agua, ese acuífero al calentarse se transforma en vapor de agua, asciende y puede ser utilizado para generar también una energía mecánica, porque ese vapor cuando asciende pone en funcionamiento turbinas que luego transforman esa energía mecánica en energía eléctrica. También tienen en lo que es el PDF un gráfico de lo que es una central geotérmica. Seguramente lo habrán visto, que es este de acá. Bueno, acá nosotros tenemos lo que es el calor que proviene, ya les digo, del interior de la Tierra, ¿sí? El agua al calentarse obviamente entra en ebullición y entra o se transforma en vapor, en el estado gaseoso del agua. Ese vapor asciende y lo que hace es generar movimiento en la turbina, que luego esa cantidad de energía, digamos, se transforma en energía eléctrica a través del alternador y un transformador y luego pasa la corriente a través de la distribución de las redes eléctricas, ¿verdad? Bien, seguimos. Ya creo que nos falta poco. La clase que viene es la última. Bueno, ¿tiene obviamente ventajas? Sí, porque es una energía limpia, es una energía que proviene del interior de la Tierra, es renovable. Lo que sí es que no solamente se puede utilizar en ciertos lugares, no está disponible en todo el planeta. Si bien el núcleo, digamos, calienta toda la Tierra, pero hay en lugares donde ese calor, digamos, por esos mecanismos de conducción y convección, como yo les decía, no llega o no genera el suficiente calor para esos acuíferos y que pueda obtenerse la energía geotérmica. Y luego tenemos lo que es la energía de la biomasa, ¿sí? Bio significa vida y lo otro tiene que ver justamente con materia, masa igual materia. Eh, y de la biomasa extraemos lo que se denominan biocombustibles. En el caso de las otras energías renovables que veníamos
comentando, por ejemplo la energía del sol y la energía del viento y la energía del agua, básicamente se utilizan para obtener energía eléctrica o calor. En el caso de la biomasa, lo que nosotros obtenemos son combustibles, denominados biocombustibles, porque vienen de la materia orgánica. Entonces, los biocombustibles tenemos tres. Eso ya los vamos a desarrollar la clase que viene. Em, la biomasa la podemos clasificar en tanto sea natural como residual. Cuando hablamos de natural son aquellas que generalmente provienen de algún cultivo que se le llaman energéticos, y la residual es cuando hablamos de restos de materia orgánica, de animales muertos, de estiércol, ¿sí? Abono y demás. Ese material, tanto el natural como el residual, puede ser utilizado y aprovechado para ser transformados en combustibles. Esos combustibles que vamos a ver en la clase pasada son el biogás, el bioetanol y el biodiesel. Eso ya lo vamos a desarrollar en la clase siguiente, que va a ser el sábado. Y entonces ya completaríamos la última clase y ya estaríamos para el examen. Bien, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar? Veo que hay gente conectada. Recuerden que hasta el 26 tienen para realizar el trabajo práctico integrador. No hace falta que me lo envíen, ni me manden captura, ni nada. Simplemente eso llega a la sede y luego a mí me llega una planilla con las calificaciones de ustedes. Y luego en la primera semana de julio, van a tener su examen, que ese solamente lo pueden realizar una vez y que, bueno, tienen 24 horas para hacerlo y les van a avisar a través de un cronograma qué día es el que deben realizar el examen, en este caso de impacto y riesgo ambiental, ¿sí? Bueno, nos queda la clase que viene entonces el sábado, y ahí vamos a ver los biocombustibles que nos quedan para ya terminar con todos los temas de impacto y riesgo ambiental, ¿sí? Bueno, gracias por estar y nos vemos el sábado.